Bueno amigos, estamos siguiendo con el video tutorial de Excel, en este caso la parte número 6. Creo que es un tema muy importante hablar de funciones, ya que es el tema que nosotros vamos a poder realizar operaciones matemáticas, estadísticas y financieras, entre otras muchas más. Bueno, acá tengo un ejemplo. Los datos que tenemos acá son datos pequeños para hacerles un ejemplo detallado. Y vamos a hablar sobre lo que es funciones. Bueno, una función es una fórmula predefinida por el mismo programa de Excel que opera sobre uno o más valores, ya que los valores pueden ser textos o pueden ser números, entre otros. A eso se le conocen como los argumentos, o sea, los valores vienen a ser los argumentos, que es que en un orden determinado va a componer una estructura específica dado por toda la sintaxis de la fórmula, ¿no? Como la vamos a escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los argumentos. Yo te voy a poner acá un ejemplo. Como ya sabemos, siempre empezamos con el símbolo igual. Y vamos a poner, por ejemplo, igual suma, siguiendo con un ejemplo sencillo, ya que más adelante vamos a conocer ejemplos más complejos para que usted pueda desarrollar su capacidad de poder ampliar este tema de lo que son funciones. Bueno, acá vamos a poner la suma de todo esto, ¿no? Ok, de todos estos datos de B4 a D8. Siempre hay que encerrarlos entre paréntesis. Ok, y acá le llamamos estructura a toda la fórmula. Viene a ser la estructura. Ok, usted sabe que la palabra suma viene a ser la función. Puede ser de repente un promedio, puede ser un máximo, un mínimo. Bueno, infinidad de funciones que más adelante lo vamos a clasificar y vamos a estudiar sobre ello. Acá, estos datos que nosotros tenemos acá, B4 a D8, se le conocen como los argumentos. Los argumentos, ¿por qué? Porque son los valores que nosotros vamos a sacar la suma de quién, de estos valores, ¿no? ¿Okay? Forma un rango, ¿sí? De B4 a D8. Los dos puntos seguidos se le conoce como rango en este caso. Bueno, a esos vienen a ser los argumentos, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre las funciones combinadas. ¿Cuándo viene a ser una función combinada? Cuando una función tiene un operador que de repente lo multiplica, lo resta, lo suma, o quizás saca un resultado lógico de comparación, entre otras más, que se combinan entre sí. Por ejemplo, vamos a poner igual, vamos a sacar la suma, ¿sí? Vamos a hacerlo sencillo nomás acá, la suma de B4 a B8, ¿sí? Ok, voy a cerrar paréntesis. Hasta ahí yo ya tengo mis argumentos, que es una suma. Voy a sacar la suma de B4 con B8, pero a la misma vez lo voy a multiplicarlo con la suma, ¿sí? Con la suma de C4 a C8. Perfecto, muy bien. Entonces acá tenemos la suma de este multiplicado con la suma de acá. Y nosotros vamos a contarlo al ojo. Por ejemplo, B4 con B8 va a salir 2, 5, 11, 14, 20. Hasta aquí en el azul llevo 20. Y lo multiplico, es como decir 20 por todo esto de acá. ¿Cuánto sale? 7 más 3, 10, 5... ¿no? 3 y 2, 5, sería 15. Entonces, como decir, 20 por 15, ¿cuánto sería? Sería 300. Si yo le voy a restar a ese 300, le resto la suma de lo otro, ¿no? Por ejemplo, de todo lo de acá. Ok, muy bien. Listo, voy a contar acá 5, 7, 11, 16. Le voy a restar 16, ¿no? 300 menos 16, ¿no? Más o menos va a salir 284, en este caso vendría a ser. Como usted se ha podido dar cuenta, acá nosotros hemos sacado una combinación, ¿no? Combinaciones de funciones, ¿no? Acá te lo he puesto de una forma sencilla, la suma por la suma menos la suma. Pero quizá de repente puede ser acá, poner una función más, por ejemplo el máximo, ¿ya? El máximo de todo esto. El máximo de todo esto viene a ser el 5 al ojo, ¿no? Te diría de otra forma. 20 por 5, ¿ok? 100 menos, estoy sacando acá menos, voy a poner ya suma, no, sino poner el mínimo, que vendría a ser 2 en este caso, ¿ya? Entonces ya 100, 20 por 5, 5 acá porque es el máximo. El máximo de C4 y C8 viene a ser 5. Menos el mínimo, que vendría a ser 2, ¿ok? Entonces sería 100 menos 2, sería 98. Ahí está.
Muy bien, usted lo puede hacer con la función que desee, ¿sí? Ya de acuerdo al trabajo que usted esté realizando, o quizá de repente a la actividad que esté en ese momento haciendo. Bueno, esa es una función combinada. Vamos ahora a las funciones anidadas. Bueno, este es un tema un poquito complejo, pero si tú lo analizas muy bien, va a ser muy importante sentar las bases desde ya. Desde ya en sí, ¿por qué? Porque eso te permite hacer unas funciones más complejas en este caso, ¿ok? Bueno, vamos a poner un ejemplo también sencillo y luego vamos a ir a los ejemplos más difíciles, ¿ok? Ponemos, por ejemplo, la suma. Vamos a encontrar la suma del promedio. A ver, vamos a sacarlo así, ¿ya? Del promedio, y ponemos acá del producto, ¿sí? Mira, observando que nosotros tenemos acá 3 funciones. Bueno, tenemos un anidamiento de las funciones anidadas hasta 8 niveles. ¿Ya? Hasta 8 niveles que podemos sacar función de una función hasta 8 veces. Bueno, primero se va a evaluar el producto como tercer nivel. Por ejemplo, le vamos a decir acá esto de acá, ¿no? ¿Sí? B4 con D4. ¿Sí? ¿Ok? Cierro paréntesis. Le voy a poner una coma. ¿Sí? Y le voy a pedir acá el promedio de esto de acá. El promedio de esto. ¿Ok? O quizá de repente le voy a poner el máximo. ¿Sí? Para podernos entenderlo mejor. ¿Ya? El máximo de esto. Cierro paréntesis. Hasta ahí estamos sacando el máximo. Y luego vamos a sacar acá, por último, la suma. La suma de esto de acá. Perfecto. Bien. Entonces ahí tenemos producto. ¿Cuánto vendría a ser el producto de B4 con D4? Vendría a ser 2 por 2, 4 por 2, 8. Muy bien, hasta aquí llevo 8. Pero a la misma vez voy a sacar el máximo, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser? 8. Y acá vendría a ser, entre esto vendría a ser 5. ¿Cuál vendría a ser el máximo? 8 entre 8 y 5 vendría a ser 8. En este caso vendría a ser 8. Sigue siendo 8. Ahora, la suma de esto de acá, de B6 con D8. Uy, acá sí tenemos datos muy largos. Vamos a sacarlo así nomás, chiquitos. ¿Sí? La suma vendría a ser 3, 6, 3, 9 y 2. Sería en este caso 11 más 8 vendría a ser 19. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces aquí me apareció 19. Quizá de repente no te quedó claro. No te quedó claro porque como al inicio te dije, es un poco complejo hablar de funciones anidadas. Hacer el anidamiento de una función hasta 8 niveles. A veces nos vemos en una situación en que no lo entendemos así al momento. Pero con la práctica yo estoy seguro que lo vas a lograrlo. En este caso, quien se evalúa primero va a ser la última función, vendría a ser el producto. Como te vuelvo a repetir, B4 con D4, que vendría a ser el producto, viene a ser la multiplicación, viene 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces tú coges un lápiz y vas a marcar que el producto te dio 8, pero el máximo viene a ser de B5 a D5, que viene a ser en este caso 5, 3, 5 y 3. ¿Quién es el máximo? Es 5. Entonces acá tienes 5 y acá tienes 8. 5 y acá 8. Observe bien. ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser el máximo entre 8 y 5? Es 8. Por supuesto que es 8, porque acá hay un número mayor que el número de acá. Entonces hasta aquí se va a evaluar el máximo. No interesa qué función esté acá, delante de la otra función. Bueno, hasta aquí todo esto vale 8. En pocas palabras, todo esto va a valer 8. Ahora voy a sacar la suma de B6 a D6, que viene a ser 6, 3 y 2, vendría a ser 11, más 8 que tenía acá como resultado del máximo, vendría a ser 19. Entonces está comprobado. ¿Ok? Muy bien, entonces este tutorial te va a servir bastante como una base sólida para poder hacer ejercicios que ya se nos aproximan más adelante en nuestro siguiente video tutorial acá en YouTube. Bueno, la sintaxis, viene a ser la formulita, ¿no? Cada vez que usted pone el nombre de una función, déjame decirle
que acá al momento que va a poner el paréntesis se va a aplicar acá la estructura como está quedando nuestra función. Si acá te dice número 1, número 2, quiere decir que esa es la fórmula, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay muchos que me han preguntado, me han preguntado por el mismo canal, pero ¿cómo hago? ¿Cómo me doy cuenta si es un número 2, número 3 hasta n número? Bueno, es porque acá hasta aquí tú no conoces qué valores vas a sumar o vas a multiplicar o vas a sacar un máximo dependiendo de la función que tengas, sino que al momento que yo tengo los valores, o sea, por ejemplo, acá tengo unos datos, entonces acá se convierte en un rango. O sea, esto que tienes acá como sintaxis número 1, número 2 hasta n números, yo le pongo el paréntesis, acá ya conozco los datos. En este caso vendría a ser de D4 a D8. Entonces acá se va a formar ya valores conocidos, pero mientras tanto no los tenga, queda simplemente con una sintaxis, la fórmula. Por ejemplo, tenemos acá la fórmula de producto, potencia, por ejemplo, ya, ¿sí? Potencia, quiero saber cómo es su formulita, ahí está, número potencia, es lo que me dice. Por ejemplo, me voy a ir guiando, yo te digo 2, en este caso B4, porque acá me dice coma, potencia, ¿no? Acá, potencia 2, ¿no? Ok, B4, C4. Es como decir 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? 2 por 2, 4. Entonces, ahí está. Mi resultado sería 4. Si yo le pusiera, por ejemplo, acá B5, entonces es como decir 2 elevado al cubo. Vendría a ser 8. ¿Ok? Entonces ya sabe que usted tiene que aprenderse la sintaxis para podernos darnos cuenta qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Nos estamos viendo hasta el próximo parte de nuestro tutorial. Nos vemos, chao.